con una sensibilidad, capacidad y habilidad de poder ver más allá de lo que las demás o los hombres puedan percibir. Muchas veces nosotros creemos que es un sexto sentido. Muchas veces hemos creído que es, no sé, malicia, astucia, es que yo soy más jugada, es que yo soy más avispada, más astuta, pero en realidad yo pienso que el Señor nos ha creado con una capacidad de poder discernir todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero eso tiene un propósito y eso tiene una razón de ser, y es poder establecer y es poder limitar lo que el enemigo quiere hacer, pero poder establecer el reino de Dios en tu casa, en tu vida, en tu familia y en quienes te rodean. Amén. Y eso no solamente lo hace a la mujer porque es la mujer, al hombre también le dio una capacidad y le dio una habilidad y le dio un corazón capaz de poderse rendir ante Él y reconocer que Él es su autoridad. Porque sabe, no es fácil que el hombre pueda reconocer una autoridad, no es fácil que el hombre pueda someterse a una autoridad. A las mujeres nos queda de pronto un poquito más fácil hacerlo, de pronto no tienen que machacarnos tanto para hacerlo, porque por décadas, miles de años nos han enseñado es a someternos. Pero en particular creo que el Señor ha permitido en toda la historia de la Biblia a que la mujer pueda tener la capacidad de reconocerlo. Y cuando hay batallas y hay guerras y hay situaciones, el Señor ha mostrado a unas mujeres que han podido levantarse y pelear lo que Dios les dio. Levantarse y arrebatar lo que Dios les dio. Y no permitir que el enemigo se lo quite. Amén. La palabra de Dios dice en Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Diga, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Diga, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron ante él y tocaron el suelo. Tocaron el suelo con su rostro. Pero ellos les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Diga, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando aún estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Diga, al tercer día resucitará. Hoy vengo a decirte que ese día de resurrección es hoy. Diga, ese día de resurrección es hoy. Diga, hoy resucito a lo que Dios me ha prometido. Diga, hoy es el día en que voy a ver que nada ha muerto. Hoy es el día en que veo la vida de Dios en mí. Amén. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la de madre de Santiago y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de tela de lino y luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Amén. Es hoy. Las mujeres iban camino al sepulcro. Y la palabra dice que cuando ellas iban camino al sepulcro había una preocupación que invadía su corazón.
Ellas iban camino al sepulcro porque en ese tiempo no se embalsamaban los cuerpos, se hace ahora. Se tenía que esperar un tiempo de deterioro del cuerpo para poder aromatizarlo, llenarlo de flores, de óleos, de aceite, para poder minimizar el dolor terrible que había en la situación de deteriorarse un cuerpo. Pero la palabra dice que ellas iban camino. Y a mí me llama la atención porque Dios estuvo con ellas y les dio una promesa, estuvo con todos ellos y les dio una promesa. No solo de resucitar, de cambiar su vida, de transformar lo que había sucedido en ellos antes para cambiarlo a bendición ahora. Pero en medio de la tristeza, del llanto, de ellos haber perdido lo que les llenaba de esperanza, que era Jesús, lo que los había sanado y restaurado, que era Jesús, a pesar de que ellos pudieron saber que había una promesa de volver a la vida, de resucitar, de volver a estar con ellos, de venir a reinar en medio de ellos, las mujeres iban camino al sepulcro, pero iban confundidas, iban desorientadas, iban perdidas, iban preocupadas, incluso no porque Dios se les iba a presentar, iban preocupadas porque no sabían quién iba a poder mover la piedra. Y yo quiero que tú sepas y te veas, porque es muy fácil que Dios te dé miles de promesas. Es muy fácil que tú creas que estás caminando bajo la promesa de Dios y resulta que tu preocupación no es ver tu promesa cumplida, sino es ver cómo quitar la muerta del sueño muerto que ya está en ti. Pero mientras ellas iban camino, se olvidaron de todo lo que Dios les había dicho. Se olvidaron de todo lo que Dios había declarado para ellas y aún lo que había transformado para ellas. Y yo sé que es de pronto muy fácil que tú vayas de camino, en camino, buscando cómo honrar y cómo glorificar a Dios y cómo bendecirlo y cómo esperar el sueño que quizás siempre has tenido en tu corazón y cómo depositar lo que Dios te ha dado. Pero resulta que cuando hay un olor a muerte, resulta que cuando hay un olor a perdición, resulta que cuando hay una soledad, resulta que cuando hay una oscuridad, pasa de que tú vas llorando, pero no por la felicidad de conseguir el sueño ni de conseguir la promesa. Tú vas llorando es porque se murió. Es porque mucha gente dijo, eres una ilusa. Es porque mucha gente dijo, eres una, no sé, ilusa, creída, que Dios te va a conceder eso que te prometió. Y tú vas diciendo, yo me voy a casar, yo voy a tener mi empresa, yo voy a tener mis sueños, camine. Yo voy a tener mis sueños, yo voy a cumplir lo que quiero. Dios me prometió casa, Dios me prometió casa, carro, beca. Dios me prometió familia, Dios me prometió sanidad, Dios me prometió perdón. Pero resulta que murió. Resulta que la página cambió. Resulta que la situación cayó. Y aunque Dios te dijo vas a sufrir, aunque Dios te dijo tienes que sudar, aunque Dios te dijo vas a padecer, pero yo estoy contigo en medio de tu padecimiento, tú estás como las mujeres que van camino al sepulcro. Pero no encontrarse una tumba vacía, sino encontrarse a alguien que está muerto. Pero resulta que la palabra dice que mientras ellas iban caminando, quizás llorando, quizás decían, ¿cómo lo voy a hacer? Si es que yo quería montar la empresa, pero se me acabó el dinero. ¿Cómo voy a tener una familia si ahora estoy divorciándome y mi hijo está triste? ¿Cómo voy a levantar a mi hijo rebelde de esta situación si no tengo esperanza ni palabra de aliento para él? Y tú estás en medio del olor desagradable que produce algo muerto. Y tú estás en medio desesperanzado en algo que produce el deterioro de un órgano muerto. Pero quiero decirte que las mujeres iban en camino. Y cuando ellas iban en camino, la palabra enseña que un ángel se les apareció. La palabra enseña que dos personas, dos ángeles se presentan delante de ellas y les dicen,
¿por qué buscas a quien vive entre los muertos? Y sabes, muchas veces tú vas de camino, tú vas a la tumba, pero te has olvidado de dónde Dios te sacó. Y hay una llama de lo que ya el Señor ha colocado en ti, que no ha permitido que siga creciendo la llama de fuego en él, sino que sencillamente estás como un carbón humeando, que estás como un carbón que le echaron agua pero solamente tiene humo, y la gente se burla y te quiere avergonzar y te quiere decir, ahí solamente hay cenizas, carbones que no van a poder volver a ser encendidos, y se te olvidó de dónde Dios te sacó. Y resulta que tú te tomaste todo el tiempo para preparar, para aromatizar tu sueño que está muerto. Eso que está con una podrición terrible allá, tú te has tomado el tiempo de seguir enterrando lo que Dios te prometió, pero te has olvidado de que la tumba sigue estando vacía, porque el Señor te sacó, el Señor te sanó, el Señor te restauró, pero tú has creído y has querido seguir creyendo lo que la gente dice de ti y no lo que Dios ha dicho de ti. Y has querido festejar la muerte, pero no la resurrección que Dios ha puesto en ti. Es hoy que tú te vas a dar cuenta que de la muerte que Dios te sacó, Él te ha llenado de vida, pero no para que tu carbón esté humeando, sino para que se levante el fuego que avivó Dios allá de donde te sacó. Porque lo que Dios quiere no es solamente estar contigo allá o aquí en este servicio, sino que tú sepas que Él murió, resucitó para ahora permanecer ahí. Que no hay nada de lo que tú puedas hacer que el Señor te saque. Que no hay nada de lo que tú puedas hacer que el Señor dé para ti. Porque Él ya dio todo de Él para darte lo que tú quieres. Tu sueño no ha muerto. El llamado que Dios tiene contigo no ha desaparecido. Lo que Dios ha colocado contigo no va a prevalecer. Lo que Dios quiere contigo es que te levantes y el fuego que permanece cuando estás en el servicio, permanezca cuando salgas. No solo que camines para buscar aromatizar un sueño muerto por fracasos que hubo antes, sino que sepas que aún en esa muerte Él ha resucitado un fuego mayor sobre ti. Amén, dele aplauso a Dios. La palabra de Dios dice que ellas iban de camino al sepulcro, que ellas, el Señor, el ángel se le presentó. El ángel se le presentó y le dijo, sabes, no está muerto. Sé que te puede pegar el olor de muerte. Sé que puedes creer que ya no hay resurrección. Sé que puedes creer que la humanidad te dice, es mientras estás en la iglesia que tú sientes la paz. Es mientras que estás en la iglesia que tú te sientes capaz de conseguir lo que Dios te ha prometido. Es mientras que estás en la iglesia que tú puedes levantar tus manos y enaltecer el nombre de Dios. Y yo sé que cuando sales de la iglesia, allá afuera, la corriente de allá afuera te hace dudar, te hace temer. Vuelves al pasado, vuelves a la misma corriente, vuelves a lo que el Señor no ha dicho de ti, pero vuelves y te enfrascas en lo que el enemigo ha dicho de ti. Pero el Señor, el ángel, se presentó a las mujeres y le dijo, Él no está muerto. Se te ha olvidado, Sandra, que yo te he prometido que iba a estar contigo. Se te ha olvidado, Sandra, que yo te dije que necesitaba entregarme, que necesitaba morir, que necesitaba ser latigado, maltratado para que tú no lo sufrieras, y que necesitaba ser crucificado para que tú pudieras ver la resurrección en todo lo que te he prometido a ti. No importa el miedo, no importa la desesperación. Las mujeres estaban desorientadas, las mujeres estaban perdidas, las mujeres estaban confundidas, y a pesar de haber visto un ángel que resplandecía delante de ellas, ellas aún en su corazón se turbaban y dudaban. Pero el ángel le dijo, ¿por qué sigues buscando
lo que está muerto, que está vivo entre los muertos. Porque no es en la tumba que vas a encontrar la vida. En la tumba vas a encontrar la pudrición. En la tumba vas a encontrar quizás olor de deterioro de muchas situaciones, de muchas cosas que has perdido. Pero el Señor ha resucitado para darte todo lo que te ha prometido. Él no ha permitido que tú mueras porque Él ya murió. Y el día es hoy, porque quizás el llanto para muchos durará muchos días, pero Dios nada más quería la muerte por 3 días para poder levantarse de entre los muertos y establecer su reinado en ti. Amén. La palabra de Dios dice que estas mujeres fueron, que estas mujeres, después que se encontraron con el ángel, y quizás estaban en eso de medio de la confusión y aún no entendían, porque ellas no entendían lo que estaba sucediendo. Ellas iban como de costumbre a embalsamar un cuerpo. Ellas iban de costumbre a ir a limpiar un cuerpo podrido. Y sabe, la gente se encarga de confundirnos. Porque aunque el ángel le estableció a ella y le dijo que estaba la tumba vacía, ellas tuvieron que asomarse y ver. Pero ellas se asomaron y vieron, no sencillamente para que quedaran ellas con lo que vieron. La palabra dice que ellas salieron y fueron a avisarles a los otros 11 discípulos. Fueron a avisarle a mucha otra gente que quizás estaban esperanzados. O sea, el deber era estar esperanzado en la promesa de Dios cumplirse. Pero esta gente estaba tan miedosa porque creían que los iban a matar y a perseguir, como acababan de pasar con Jesús, que no entendía, y dice la palabra que no le creyeron lo que ellas dijeron. No aceptaron lo que ellas dijeron, que había resucitado. Y hay muchas promesas y cosas que Dios ya ha cumplido en Marcela. Hay muchas promesas que Dios ya estableció en Marcela, que aunque en mucho tiempo ella nunca las vio ser posibles. Ella quizás los demás le declaraban promesas y le decían una y otra vez: yo te voy a ver, yo voy a ver tu casa restaurada, yo voy a ver tu familia, voy a ver a tu esposo predicando, yo voy a verte sirviendo. Y quizás tu mente se nubla porque el Señor te dice: te vas a casar, vas a trabajar, yo te hice mi hija, tú eres mi escogida, tú eres mi apartada, tú eres mi pueblo santo, tú eres mi niña de mis ojos, tú eres todo lo que el Señor te quiera decir. Pero cuando hay un momento es que todos tienen los ojos puestos en ti y tú crees estar como el carbón humeando, que no sabes cómo direccionar y cómo decir, porque por más que digas una y otra vez, los discípulos siguen diciendo: no les creo. Los discípulos siguen diciendo: esto no puede ser verdad. Los discípulos siguen diciendo: ¿cómo va a ser posible? Pero el Señor le permitió a la mujer que pudiera ver que la tumba estaba vacía. El Señor permitió que vieran a 2 ángeles que resplandecieran sobre ella, para que pudieran testificar e ir y decir: el que me sanó, el que cumplió lo que muchos dijeron y declararon sobre mí por medio de él, lo que muchos dijeron que él me iba a guardar, a liberar, a entregar. Aunque yo dudé muchas veces, y aunque yo iba a limpiar un cadáver, aunque yo iba preocupada por mover una piedra, de cómo Dios lo iba a hacer, de cómo Dios iba a restaurar, de cómo Dios iba a hacer que mi esposo, que cómo Dios iba a hacer que mis hijos, que cómo va a ser posible si yo no tengo tiempo, cómo va a ser posible que yo lo voy a hacer, cómo le voy a servir. Mientras yo hacía eso una y otra vez, yo iba de camino a la tumba. Y yo sé que tú vas de camino en muchas cosas en tu vida.
Yo sé que tú estás yendo en camino en muchas áreas de tu vida. Y yo sé que has dudado de todo lo que el Señor ha restaurado en tu casa. Y quizás tú has creído que va a ser por solo un tiempo en el que vas a estar en medio del servicio, en el que vas a estar en esta temporada. Pero vengo a decirte que el día es hoy en el que vas a poder ver la gloria de Dios porque Él ha resucitado en ti. Que no es un fuego apagado el que va a permanecer en ti, sino es un fuego avivado de parte de Dios, pero es un fuego con intencionalidad de testificar, de llevar, de levantar y de poder entregar a los demás lo que Él ya te ha entregado, lo que Él ya te ha dado. Quizás hay mucha confusión, las mujeres iban confundidas, pero en medio de la confusión ellas no dejaron de caminar hacia el Señor. Y aunque en el sepulcro iban a poder ver y mirar que la tumba estaba vacía, ellas no dejaron de evidenciar el milagro que Dios iba a hacer en ellas de ahí en adelante, cuando iban camino a hablarle a los demás de lo que ya Dios había hecho en ti. Amén. Me río porque Yulita asusta. La palabra de Dios dice: canta y alégrate, hija de Sión. Diga, canta, alégrate, hija de Sión, porque he aquí, vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Amén. Asómate y mira. Mateo 28 dice, no está aquí, diga, no está aquí. Ha resucitado. Como dijo, ha resucitado. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Sabes? Ya tú has llegado al pico de tu situación. Ya tú has llegado a la tumba y estás en la mayor desesperación de tu vida. Estás cansado de todo lo que el mundo puede avergonzarte, burlarte, desecharte, decirte que vas a perder todo lo que quizás tuviste. Porque hay un dicho que dice, si fue tuyo y se fue y vuelve, no fue tuyo. Hay un dicho, no sabes cuál es. Si se fue y vuelve, era tuyo. Ah, ¿y si no volvió? Ah, lo que pasa es que se lo dicen más cuando son las parejas de novios, ¿verdad? Pero bueno, llegaste al punto donde todo el mundo que esperaba que llegara. Cuando tú tienes el sueño, cuando tú tienes la visión, cuando tú tienes la proyección, cuando tú quieres comerte el mundo, porque cuando uno está joven, cuando uno está joven, que se acaba de graduar y quiere hacer mil y un cosas, y montar todo, y yo voy a tener tantas casas y las voy a arrendar y yo voy a hacer todo, y la gente está expectante de todo lo que tú dices. La gente está expectante de todo lo que tú has dicho. Pero mucha de la gente está esperando no que lo consigas, no que lo logres, sino que te destruyas, que te quiebres, que te arruines, que te mueras, para decirte, yo también tuve esa edad, no está viajado y uno cree que va a conseguir el mundo, pero la plata vale mucho el centavo conseguirlo. Y la gente empieza a esperar a ver tu derrota, a verte vencido y hacerte muerto. Porque ellos creen que el Dios que tú esperas y que crees es el mismo al que ellos creen o les sirves de la manera, o creen que tú les sirves de la manera que ellos mismos dicen.
Pero el Señor dijo que muerto iba a durar solo 3 días. Él dijo que solamente eran 3 días. Y quizás tú has llorado y quizás tú te has permitido y quizás te has escondido por miedo a la vergüenza, a que se burlen. Quizás tú te has apartado, quizás tú te has enfriado. Pero hoy vengo a decirte que hoy es el día de que ya dejes de llorar, que ya dejes de lamentarte, que ya dejes de creer lo que la gente ha dicho de ti y empieces a creer lo que ya Dios dijo de ti. Y empieces a creer que hoy es el tercer día en que tu sueño es resucitado, en que no ha muerto, aunque el enemigo y los guardias estén cuidando para ver cómo muere tu sueño y cómo brota el olor a feo. El Señor levanta de entre los muertos tu sueño. Él levanta de entre los muertos tu desesperanza. Él levanta de entre los muertos lo que tú crees que ya no hay más nada que hacer. Pero tú tienes que estar preparada para seguir con tu sueño. Y no para llorarlo una y otra vez por décadas, sino para levantarte y creer que si Dios resucitó, que si Dios se levantó, que si Él está sentado en el trono, que si Él me sacó de donde yo estaba, no hay nada, no hay nada que pueda derrumbar, quitar la promesa que Dios ya colocó en ti. Yo ya no la mandé a sentarse. Y sabes, tú consigues tu casa, tú consigues tu matrimonio, tú consigues tus hijos. También has perdido hijos. También han levantado a decirte y te llaman una y otra vez que no va más, que todo eso te lo van a quitar. Y quizás en el pasado tú te has rodeado de tanta pared, de tanta fortaleza que se ha querido establecer alrededor tuyo, que te has vuelto insensible. Porque la palabra dice que ellas fueron y avisaron. Esto lo hizo un hombre en la palabra, lo que ella va a hacer ahora. Porque yo no encontré al hombre. Pero dice la palabra que Pedro quedó confundido, desconcertado por lo que le dijeron las mujeres, y fue a la tumba y se asomó y vio que la tumba estaba vacía. Y hay muchas situaciones, de verdad, diferentes situaciones, que cada uno vivimos una y otra vez. Y tú tienes la esperanza y empiezas una y otra vez, pero tus fuerzas no te dan. Pedro era el que era inquieto, él no se quedaba por tragar entero, era el imprudente, el que preguntaba ¿y cómo lo hago? Y por más que quería seguir a los demás y quedarse paralizado, era el que negó, era el que caminó sobre las aguas, era el que le decía al Señor, tú eres el Dios mismo. O sea, Pedro era así, por eso él no pudo tragar entero. Y por eso, aunque la palabra llegaba a él y él tenía miedo y mucha confusión, y aunque las mujeres dijeron una y otra vez que ella había resucitado, él no se quedó como los otros diciendo yo no te creo. Él tomó y se fue en camino corriendo al sepulcro a ver. Y mi querida Yuley, es tiempo de ver. Vas a ver la tumba vacía. Y no porque lo que está en tu corazón haya muerto, sino porque lo que está en tu corazón resucitó. Porque el fuego de Dios que ha colocado en ti, lo ha colocado no para riquezas, porque eso no es nada para Dios. Es para tumbar las fortalezas que se han querido rodear en tu casa, en tu familia. Pero el Señor ha levantado el fuego en ti, lo ha avivado
pero para que puedas dar de ese fuego a la generación que viene a través de ti para establecer un reino diferente y una visión y una proyección diferente. Por eso el Señor te dice que lo vas a ver, pero no va a ser de una manera de lejos allá como estaban los discípulos escondiéndose, sino que te va a hacer ir a la tumba para que veas y testifiques y certifiques que eso que estás viendo no es sencillamente un hueco de tumba de tierra, sino que lo que estaba ahí te prometió a ti en años atrás muchas cosas, y que aunque tú lo viste ahí muerto, Él hoy resucitó y lo vas a ver. Aunque hayan pasado muchos años, hoy lo vas a ver. Porque vas a ver cada una de las promesas en las que el Señor ha dado, pero te las ha dado para establecerte y levantarte, para equiparte y para que puedas dejar atrás, con la autoridad que te ha dado, la fortaleza, la muralla, el cerco protector que has establecido. Por eso es necesario rodar la piedra para que puedas entrar a la tumba y ver que lo que te prometió se está cumpliendo. Amén. ¿Tú crees que estás preparada para seguir con tu sueño muerto? ¿Tú crees que estás haciendo lo correcto y vas a buscar lo que has perdido y embalsamar lo que ya no crees que es posible? Pero Dios de esos, de repente de Él se te presenta y te dice que ha resucitado. Iglesia, ve de camino. Lleva las especias aromáticas, el aceite, lo que tú quieras llevar, llévalo. Pero tienes que tener claro que mientras tú divagas, que quién te va a quitar la piedra, alguien ya ha quitado la piedra por ti. Alguien ya ha abierto el espacio para que tú puedas llegar y ver. Alguien va a hacerlo sin que siquiera tú lo pidas, porque Él lo prometió sin que tú se lo pidieras. Entonces alguien va a quitar la piedra. Y en el medio del camino Dios se va a presentar y se te va a mostrar y te va a quitar el dolor más grande y lo más triste que ya sentiste, que viviste, te va a decir: ya pasó, porque hoy resucité. Amén. Amén. Dele un aplauso a Dios.